Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia que es por iniciativa del doctor Eduardo Scholco. Les saluda Claudia Rodríguez, parte del equipo del doctor Eduardo Scholco. Y bueno, hoy estamos de manteles largos como cada 8 días. La verdad que cuando veo los currículos de cada médico que participa en estas conferencias, pues ahora sí que de verdad les agradecemos profundamente por compartir su sapiencia. Y hoy estaremos hablando de medicina complementaria e integrativa parte 2, homeopatía, ciencia. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema tan importante que uno de los maestros de los maestros de los maestros, el doctor Jairo Guerrero, y que obviamente anteriormente ha participado con nosotros en algunas otras conferencias y que nos ha dejado con ganas de saber más? Y aquí les voy a mostrar para los que no lo conozcan y que por primera vez escucharon sobre el doctor Jairo, preguntarán, bueno, ¿quién es el doctor Jairo? Y aquí déjenme compartir la pantalla. Esto es solamente una partecita de lo que es el doctor Jairo, porque al igual que el doctor Eduardo, tienen un currículum largo y que obviamente no terminaríamos de platicar de ellos. Y bueno, ¿quién es el doctor Jairo? Es un médico cirujano especialista en pediatría, neumonía pediátrica, curso de medicina basada en evidencia, medicina biológica, con énfasis en homotoxicología, homeopatía clínica, especialización en administración de salud, con énfasis en seguridad social, especialización en docencia universitaria. Bueno, ahí les va. Premio al mejor pediatra neumólogo de América y Europa. Así de ese tamaño es nuestro invitado. Premio doctor honoris causa en salud pública, curso de epidemiología y estadística, terapia neural, homeopatía y medicina tradicional china, medicina integrativa, neuropatía y aromoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. También ha sido partícipe de investigación y producción científica como conferencista nacional e internacional, autor de múltiples trabajos en el área de pediatría y neumología. Obviamente también pertenece a varias sociedades y obviamente como docente también en varias universidades. Y bueno, para darle el espacio a nuestro invitado muy especial, al doctor Jairo, agradecida siempre, obviamente el doctor Eduardo también. Así que le dejo los micrófonos. Doctor Jairo, ¿cómo está? Bienvenido a esta conferencia que el fin únicamente es compartir información certera, científica y, como dice ahí, con evidencia. Doctor Jairo, bienvenido. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a participar aquí con el doctor Eduardo Scholco, realmente sobre este programa de las medicinas complementarias e integrativas. De verdad me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo con todos ustedes algo que me apasiona y que realmente ha sido mi vida. Entonces, tratar de mirar por qué ese médico, de que era un médico alópata hasta hace 15 años como pediatra y neumólogo, busca en su afán por buscar salud y con mente abierta de aprender muchas cosas para tratar de comunicarlas a nuestros pacientes y a los estudiantes y a nuestros colegas, porque creo que esto es una necesidad de saber un poquito de cada una de estas medicinas complementarias. Por lo tanto, en el día de hoy, desafortunadamente, tengo algún problema ahora para pasar directamente las diapositivas, dado que me podrías dar el link para entrar yo al ID. Disculpa que ha habido alguna restricción por experiencias anteriores y no alcancé a hacer este punto. Entonces no tengo el ID exacto del Zoom para poder entrar. Sin embargo, seguiré comentando algo directamente desde mi consultorio que me encuentro. Jairo, pues ¿querés mandármelo a mí y yo los voy pasando? ¿Cómo lo hago? Me lo mandás por email o por WhatsApp a mí y por cualquiera y yo te los voy pasando, o a Claudia. Sí, cualquiera de las dos, doctor Jairo. De hecho, usted ahorita ya está conectado y usted puede compartir pantalla, doctor Jairo, sin ningún problema.
pero es que estoy en este momento en el celular, no en el computador donde tengo la presentación, es por eso. Mandame la presentación y yo la voy, me decís pasar a siguiente y yo te la paso. No te preocupes. Decime dónde me la vas a mandar y yo la abro. Vamos a ver entonces. Oh, déjeme. Lo que pasa es que el doctor Jairo entró por su celular, que es por donde le enviamos la liga, y obviamente no tiene conexión directa con su celular. Pero ¿Querés, Jairo, que te dé unos minutos y que yo dé mi presentación que dura solamente 5 o 7 minutos? Ok, perfecto. Gracias, doctor Eduardo. Disculpe esta parte de la tecnología. No te preocupes para nada. Mandásela, yo quiero... yo me coordino con el doctor Scholko. No Exacto, me haces el favor, Clau. Sí. Bueno, un gusto. Ya empezó Jairo a decir cosas no ciertas. En un momento Jairo dijo saber un poquito. Si ustedes miran el currículum de Jairo mientras pongo mi presentación, si ustedes miran el currículum de Jairo, ustedes van a ver que constantemente sigue buscando. Terminó 2 cursos, uno en el 2016 y otro en el 2018, de certificación para medicinas integrativas, no solo homeopatía. Esto es importantísimo porque eso es un médico integrativo, un médico que realmente logra, yo cuando sea grande quiero ser como el doctor Jairo. Así que yo ¿qué tengo? Más que agradecimiento por todos los pacientes, por todas las cosas que hemos compartido y que vamos a compartir. Clau, ¿me decís si está compartiendo la pantalla? Sí, doctor, está compartida. Muy bien. Entonces acá tienen, hace 3 semanas estuvo el doctor Mauricio Carreño Peñaranda hablando de ozono. Una cosa para mí, yo me reía cuando alguien me decía, no, habría que darle ozono. Yo dije que van a ir a la capa de ozono. Bueno, el doctor Mauricio explicó claramente y con bases científicas qué era el ozono. 2 veces vi ya la presentación y tuve que llamarlo para preguntarle algunas cosas. Y hoy vamos a hablar específicamente de homeopatía. Me imagino que va a mezclar otras cosas el doctor Jairo. La cosa es, ¿qué es? ¿Qué hacen estas medicinas complementarias integrativas? ¿Existe? ¿Hay base científica? ¿Y por qué el médico no las recomienda? Como yo les decía, no tengo tantas cosas, especialmente tantas maestrías como Jairo. Yo me recibí cuando tenía 33 años, empecé a estudiar muy tarde, terminé mi especialidad de ginecología y obstetricia en Miguel, los Estados Unidos, y en los Estados Unidos hice una especialidad de medicina de familia, emigré a los 40 años y la terminé a los 43, para que vean que sí realmente soy la oveja negra. Y la idea de esta serie es que yo sabía poco y nada. Resulta que los colombianos y los españoles me empezaron a desasnar, que esto sí realmente tiene, muchas de estas cosas tienen una base científica y que hay artículos randomizados y que hay gente que se salva de estar en la terapia intensiva por COVID y que hay chicos que mejoran su asma, como seguro va a hablar el doctor Jairo. Esto es una calambre que tenemos en Estados Unidos. A los 40 años, las mujeres más pobres de Estados Unidos esperan morir una década antes que las más ricas. Este país invierte, esto es del JAMA, del Journal of the American Medical Association. Si me van a decir amarillistas, le están diciendo amarillistas a la asociación de médicos más importante de Estados Unidos. Y si usted es un hombre pobre, va a morir 15 años en promedio antes que un hombre rico. ¿Será por esto? 8 billones de dólares al año vendiendo Humira. Abilify, un antipsicótico, casi 8 billones de dólares.
¿Y a dónde va este dinero? ¿Irá a mejorar nuestra salud? Quiero que presten atención a Nexium. Recuerden que el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, son todos muy parecidos, pero miren qué bien la propaganda que logra vender casi 5.3 billones de dólares. ¿Será por esto que la medicina anda mal y que nosotros, el doctor Sholkov, que estudió medicina de familia en Estados Unidos y leía 3 artículos, 3 revistas por semana, sabía muy poco de ozono, de homeopatía, de naturismo, y todos se reían? Sí sabía de psicología clínica, sí sabía los ratings del yoga. Fíjense ustedes las contribuciones en lobbying a los políticos. 233 millones de dólares al año al gobierno federal, 877 a los gobiernos de los estados, siempre a legisladores senior. Pero doctor, de nuevo, usted es un amarillista. No, yo soy yo. Esto es la Asociación Médica de los Estados Unidos. Este es el journal de la Asociación Médica. ¿Será que este es el problema y por ahí, será que por esto nuestros pacientes no nos cuentan que usan medicinas complementarias? Estos son pacientes deprimidos randomizados, sin medicación, con antidepresivos. Debe haber antidepresivos, especialmente los SSRIs, los Serotonin Reuptake Inhibitors, debe haber 7 u 8. Fíjense ustedes la diferencia. Sin antidepresivo, 30% mejora con placebo y 50% sin placebo. A veces llega al 60% y a veces llega al 40%. ¿Será por eso que nos olvidamos de decirle, mire, de cada 10 pacientes, entre 5 y 6 se mejoran, pero por ahí usted está dentro de los otros 4? Y no usamos homeopatía, no usamos el donador de cisteína, no le cambiamos la dieta, etcétera, etcétera. Voy a ir rápido. Claudita, ¿pudiste solucionar? Estamos en eso, mi doc. Muy bien. La medicina complementaria y alternativa. Esto es el British Medical Journal. Esto no es amarillismo. Es el journal más antiguo de Inglaterra. Medicina complementaria y educación. La medicina complementaria y alternativa no es más un asunto oscuro en la medicina. Nuestros pacientes están usando terapias alternativas, además del cuidado convencional, y algunas veces no comparten esta información con nosotros. Esto es lo que dice este artículo. Así que la gran mayoría de las escuelas médicas tendría que cambiar, como dice este artículo, tendría que cambiar. Dice, teaching complementary medicine offer a way of making teaching more holistic. Tenemos que aprender no reírnos. Más encontré este artículo del arte de la medicina que dice la complementary alternative medicine education. Estamos olvidando la oportunidad crítica para enseñarle a nuestros chicos de la escuela, y por eso una de mis misiones es comunicarme con todas las personas que hacen medicina alternativa basada en la evidencia, para empezar a formar un currículum para ofrecerlo como obligatorio en las escuelas de medicina, no como alternativo, como de 2 meses. Entonces, ¿qué es el donador de cisteína? Rápidamente, el donador de cisteína es un producto canadiense que mejora la célula desoxidándola. ¿Qué células? Todas las células del organismo. Ahora, ¿qué células? Bueno, si el señor tiene depresión endógena, le va a desoxidar las células del lóbulo frontal, dentro de los 10 trillones de células. Y si el señor tiene trastorno del pánico, posiblemente va a ayudarlo mejorando, desoxidando las células del centro del miedo.
Doctor, y si tiene lupus, desoxidando los linfocitos T, reguladores o moduladores de la respuesta inmunitaria. Y si tiene diabetes, las células beta del páncreas. ¿Y qué es este glutatión que el donador de cisteína aumenta? Bueno, es un péptido, una pequeña proteinita chiquitita que hay en gran cantidad en todas las células. Todas las células tienen que tener una enorme cantidad de glutatión. Las que trabajan más tienen que tener más. Esto es del Wikipedia, así que nadie me vaya a decir, doctor, usted no lo sacó de algún journal oscuro. No, 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 no. Esto es del Wikipedia, donde dice que el glutatión es un importante antioxidante en plantas, animales, hongos y ciertas bacterias y es capaz de prevenir el daño celular. O sea que si aumento el glutatión, les demuestro a todos ustedes que mejora el daño celular. Y acá tienen, está conformado solamente de 3 pequeños bloquecitos y el bloquecito limitante, el bloquecito termolábil, el bloquecito que se destruye con el ácido del estómago es la cisteína. ¿Qué es la célula? ¿Qué es la célula? Bueno, la célula no es más que como un auto y tiene un motor, tiene luces, cumple distintas funciones como estos 2 autos. Parecen totalmente distintos, lo mismo que 2 células distintas, pero en realidad los 2 tienen motor y los 2 sacan los gases por el caño de escape. La célula lo mismo, solo que tiene muchos motores, especialmente la célula muscular, la célula nerviosa, que gasta cantidades de energía en poder mandar el impulso nervioso. ¿Y qué producen estos motores llamados mitocondrias? Producen gases tóxicos llamados radicales libres. ¿Y qué hago si se acumulan los radicales libres? Igual que si se acumulan los gases tóxicos. La célula malfunciona hasta que muere. Igual que el motor. Malfunciona si está semicerrado, muere si está totalmente cerrado. O sea que esa célula no va a poder ir a 250, 300 kilómetros por hora, tirar el arado, segregar lo que tenga que segregar, pensar, etc. El donador de cisteína tiene una cisteína única, es una extracción en frío del suero de leche de vaca que selecciona en forma peculiar las proteínas, no la caseína, las proteínas que tienen cistina, o sea, 2 cisteínas unidas por un puente disulfuro. Y ahí lo tienen, simplemente uno lo toma, pasa el estómago porque resiste esa cistina, resiste el ácido del estómago, pasa al intestino delgado, se absorbe y del intestino delgado pasa la cistina al plasma, a la sangre, llega a todas las células y forma en cada célula 2 moléculas de glutatión uniéndose con esos 2 bloquecitos que yo les dije anteriormente. Se une con los 2 bloquecitos y forma una enorme cantidad de glutatión que le permite a la célula limpiarse. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que todas, absolutamente todas las enfermedades afectan a la célula, distintas células. La de la memoria en el caso del Alzheimer, la de la socialización en el caso del autismo, la célula T moduladora de la respuesta inmune en el caso del lupus, todas las células, y les permite desoxidarlas y mejorar su funcionamiento. Les agradezco mucho. ¿Cómo andamos, Clau? Perfectamente, ya estamos listos con el doctor Jairo, doctor Scholko. ¿Abro mi mail o lo tenés vos? No, ya lo tiene listo en su computadora. Ay, muy bien, excelente. Muy bien, les agradezco mucho, mucho a todos. Quiero que escuchen todos al doctor Jairo Guerrero, realmente un amigo, una persona que piensa prácticamente como yo, que primero está el paciente y primero está el paciente y primero está la humanidad, y por eso es que muy tarde anoche estábamos
preparando esto. Les agradezco mucho. A ver, Clau. Sí, adelante, doctor Jairo. Usted se puede quitar. Ahí estamos. Listo, doctor Jairo. Ok, listo. Ahora sí. Okay. Buenas tardes. Disculpa por un poquito los inconvenientes, pero profesor Eduardo Cholkov, excelente toda esta presentación de lo que es el glutatión. Y precisamente la idea de esto es cómo hacemos una conexión entre toda la parte de glutatión y las medicinas integrativas. Y en este caso vamos a empezar a hablar sobre hoy la homeopatía como ciencia. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía realmente es una forma popular de medicina complementaria y hace parte dentro del sistema de salud de muchos países del mundo. Esto es muy importante. Hoy aproximadamente lo reciben más de 300 a 400 millones de personas este sistema de medicina integrativa que es la homeopatía. Un aspecto también fundamental es que lleva en la práctica casi ya 250 años. Y otro aspecto es que los medicamentos que se utilizan en la medicina homeopática también se vienen utilizando desde hace muchos años en otros tipos de medicinas complementarias, como son la medicina antroposófica, la homotoxicología y la medicina ayurveda. Por lo tanto, también hace componente de otros sistemas de salud aceptados por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, desde su reunión de Alma Mater, ya más de 60 años, se definió que la medicina complementaria es parte del sistema de salud del mundo. Pues bien, esta homeopatía, ¿dónde nació? El gran fundador Samuel Hahnemann, del año 1755 a 1843. Ahí nace realmente como ciencia. Anteriormente, pues se había hablado tanto desde Hipócrates, como vamos a ver en algunos de los principios, después quizás Paracelso también en el 1400. Doctor Jairo, me disculpo por interrumpirlo. Doctor Jairo, ¿está compartiendo pantalla? Porque no la vemos en pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, todavía no vemos nada sobre la... Tenés que ir a share. Que no ven pantalla. Y no la estoy compartiendo. Vas a share. Sí. ¡Eso! Ok. Ahora poné presentación con diapositivas. Perfecto. ¿Ahí está bien? Perfecto. Ok. Más atrás. Ahí. Ok. Muy bien. Entonces les decía que el fundador Samuel Hahnemann es la persona desde el que empieza realmente como ciencia, como tal, homeopatía. Hoy en día han escuchado muchos tipos de homeopatías unicistas que utilizan únicamente un medicamento, homeopatía del grupo CDH de Francia, en el cual se puede utilizar varios medicamentos, y hay la medicina complejista o homeopatía complejista, en donde utilizan otros aspectos de otros tipos de medicamentos, como son la medicina antroposófica, la homotoxicología y la ayurveda. El gran principio que les decía de Hipócrates. Hipócrates escribía y decía similia similus curantur. ¿Eso qué quiere decir? Y es fundamental entenderlo. Que ciertas sustancias que sean de origen animal, vegetal o mineral, administrado en pequeñas cantidades, curan los cuadros que esa misma sustancia provocaría en dosis mayores. Este punto es fundamental. Cuando yo entendí esto, que realmente cuando uno da, por ejemplo, el arsénico en algo, pues realmente produce diarrea, dificultad respiratoria, te intoxicas y mueres. Pero cuando se da diluido, cambia la diarrea, te mejora la piel y te mejora el sistema inmune. Esto es muy importante entenderlo así. Muy bien. Ahora,
Hoy en día se conocen más de 6.000 cepas entre animal, vegetal y mineral. Ahora, cada uno de esos 6.000 productos homeopáticos o sustancias homeopáticas están en farmacopeas. Así como el vademecum existe en la medicina alopática, acá hay la farmacopea, tanto europea como americana, y de algunos grupos, como existen varios vademecum en diferentes ciudades, en diferentes países. Estas farmacopeas realmente existen ya hace más de 150 años y las cuales han sido adaptadas, así como los vademecum médicos de alopatía se van adecuando, esto también se ha hecho. Todas las tinturas madres tienen una preparación aceptada por grupos de farmacopeas internacionales y es fundamental el control de estas cepas originales. Los principios de la homeopatía básicamente están el vitalismo, la energía vital, eso que uno siente, me mejoré, ese paciente que se sintió con mucha energía después de tomar nuestro glutatión inmunocal, eso es el vitalismo, esa es la energía. La semejanza es lo que acabo de comentar de Hipócrates, que la misma sustancia, dado en pequeñas cantidades, revierte la enfermedad que a dosis grandes daría. Otro punto es la individualidad, y en esto sí que es importante. A veces queremos generalizar para todo el mundo. En alopatía, el mismo producto antihipertensivo para todos, el mismo insulina para todos. No, la homeopatía no es así. Hay individualidad de la persona. O sea, cada persona, cada ser, tiene una forma de vibrar en este mundo y necesita alguno de esos tres reinos que le comprueba y le controla esa vibración que les puede estar fallando. Esto es demasiado importante y sobre todo en las enfermedades crónicas. La experimentación pura. ¿Cómo no va a decir uno que la homeopatía no es ciencia cuando esto nació, cuando Hahnemann probaba cada una de esas cepas, qué síntomas le producía, qué al aumentar la dosis, qué iba pasando cuando lo iba disminuyendo? Esto lo hizo y lo publicó en su gran obra, El Organón. Entonces, ahí trabajó más de 40 años Samuel Hahnemann, quien era médico, era físico, era bioquímico y además tenía la posibilidad de conocer 7 idiomas. Tradujo todo lo que la medicina alopática tenía en esa época y lo combinó con la bioquímica, con la parte científica realmente, y fue un experimentador. Y desde ese momento se conocen con las dificultades de investigación en esa época, pero eso fue la experimentación pura. La dosis es demasiado importante. Miren ustedes cuando utilizan los médicos que están aquí en cuidado intensivo, dopamina a dosis de 3 microgramos kilo minuto, tiene un efecto. Y si lo ponen a 10 microgramos kilo minuto, efecto totalmente inverso. Así hace 15 años yo entendí cómo el mismo medicamento con diferente concentración tiene efecto diferente. Mira, aspirineta de 100 miligramos versus aspirina de 500 miligramos. Totalmente efectos diferentes. Eso es lo que pasa en la homeopatía. Y se creía, y esto ha cambiado, y yo creo que los paradigmas que se decían que la dosis tan pequeña, como hablaban del número de Avogadro, quienes ustedes recuerdan en la física, 6 por 10 a la 23, se supone que después de esa dilución no hay materia. Hace 4 años se acaba de comprobar que es falso. 1 con dilución a las 10.000 o a las 100.000 aún hay materia. Podemos hoy ver los átomos de cada uno de los elementos. Esto ha cambiado la ciencia y los que eran homeópatas hasta hace 4 años tienen que cambiar y conocer lo que ha pasado en los últimos 4 años en las investigaciones moleculares y atómicas de cada uno de los elementos de la homeopatía. Por lo tanto, lo que se creía que era energía no existe como tal, es primero materia y materia cuantificada directamente en cuántos átomos hay en cada una de las diluciones. Realmente eso de reacción-acción, así como cuando uno ve, se toma el medicamento, yo hago una crisis curativa, eso ocurre
cuando das en el blanco. Das en el blanco cuando das el glutatión y lo tienes en niveles bajos. Pues cuando te falta un arsénico y tú lo das, se ve la acción inmediata. Esto es muy importante y por lo tanto podemos hablar de curación en la medicina homeopática. Aspecto que a veces en la alopática no es tan fácil y los daños alopáticos son más grandes que los beneficios. La dilución es la como se va disminuyendo el tamaño de esa cepa. Cada vez una gotica con 99 y eso es una CH nuevamente y se va llevando cada vez diluyendo. Y cada vez de diluir esto se hace un movimiento. Sucede que la succión de un elemento con agua o con hidroalcohol cambia las moléculas, se dinamizan y eso es muy importante. Y hoy en día cuando hablamos de las interleuquinas homeopáticas, quienes tienen cantidad de succión diferente electrónica dan diferentes valores y respuestas de una antiinterleuquina 6 o de una antiinterleuquina 10. Esto es demasiado importante y ya Hahnemann lo había encontrado sin contar con todos los avances que hoy tenemos en la parte de control y producción de medicamentos a nivel molecular. Muy bien, después de esto, ¿qué ha pasado específicamente acá en Latinoamérica y en Colombia? Miren, en 1835, este doctor José Víctor San Miguel llega a Colombia entrenado en Europa y empieza a trabajar con homeopatía. En Colombia, en el año 1837, ya hay un instituto homeopático y fundamental cómo la política tiene que ver. Nuestro presidente Rafael Núñez en 1850 creía en la homeopatía y aceptó. Y por lo tanto hubo un decreto presidencial de la homeopatía como medicina básica en Colombia. Esto lo he vivido recientemente en Suiza, en Francia, en Brasil, donde cuando hay un político que acepta, porque van a ver las palabras de Luc Montagnier respecto a lo que dice la política y la parte económica versus ganarle a la ciencia. Muy bien, entonces tenemos ese antecedente en Colombia. Gracias al expresidente Rafael Núñez entró la homeopatía en Colombia. En Bogotá se formaron ya institutos y realmente este instituto, más adelante el doctor Páez funda el Instituto Homeopático. Más adelante se consideran en 1962, ya hace 60 años, especialidad, escúchenme bien, especialidad de la medicina. No es de una persona no médica. Tiene que ser médico la persona que ejerce la homeopatía realmente. Posteriormente hubo entrenamientos del Grupo de México. En México también hay grandes personalidades que ya llevan más de 80 y 90 años. En Colombia siguió avanzando esto. Se acreditan como especialidad médica por el IFEX, la entidad que regula las especializaciones alopáticas. Por lo tanto, ya tiene aval en la Ley 100 en 1994 y empiezan a crecer. Las facultades de medicina, ya hay muchísimo en esto. En Estados Unidos hay 52 universidades que en este momento tienen ya pregrado en formación homeopática. Aquí en Colombia ya tenemos desde hace 20 años formalmente entrenamiento en la parte de homeopatía y medicina integrativa. La Universidad Nacional y el Instituto Luis G. Páez fue reconocido realmente como especialización. Son 2 años después de tener 4 años o 3 años de pediatría y 2 de neumología, 2 años de homeopatía. Acabo de hacerla y en mayo pasado me gradué nuevamente de esto. Tengo el título aprobado formal de homeopatía. No es un curso de 15 días o de un diplomado de 3 meses. Y con práctica hospitalaria y presentación de trabajo científico. Tesis formal. Eso es hoy la homeopatía, igualmente en todos los países, tanto en Chile, Argentina, comentaré muy claro, esto ya existe.
Las evidencias científicas, que es el otro aspecto. Hasta ahí les comento algo general de la historia, como habíamos acordado con el doctor Eduardo, para conocer de dónde viene. Segundo punto y gran fundamental para todo el mundo, quienes creemos y los que no creen todavía en la homeopatía. Muy bien, por más de 200 años ha existido esta homeopatía y ha sido trabajada por muchos científicos y médicos. Ahora, la cantidad, ahí miren, se utilizan en más de 80 países. Para que 80 países del mundo estén utilizando la homeopatía, y en este momento no hay 300, sino 500 millones de personas. Un trabajo hecho recientemente del Instituto Nacional de los Estados Unidos demuestra que el 70% de todos los pacientes del mundo están recibiendo medicina complementaria. Quizás un 10-12% de homeopatía en el mundo, dato actual 2017. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente esto va avanzando, igual que la alopatía, así como en asma están averiguando si la interleuquina 13 o la interleuquina 5 es mejor y todavía no hay una conclusión. Así la homeopatía sigue avanzando y, como decía Peter Fisher, gran amigo y compañero de muchos años, es el médico de la reina Isabel, homeopático de la corona británica. Peter Fisher falleció en un accidente, desafortunadamente, después de un año que estuvo con nosotros en el Camp World Congress en Cartagena. Este profesor, Peter Fisher, no es homeópata, es un médico internista que después hace su especialidad en reumatología y después de 20 años se dedica a la práctica de la homeopatía, en donde compara todo lo alopático con lo homeopático, demostrando el gran beneficio para no utilizar antibiótico terapia, para no utilizar corticoides, para no utilizar antiinflamatorios. Revistas publicadas en los mejores índices. Muy bien. El profesor Philippe Bellon, que es uno de los investigadores del grupo Guaron de Francia, con quien tuve la oportunidad de estar en Europa hace unos 15 años cuando arrancamos la parte homeopática, decía, el CDH, que lo nombré al principio, es el Centro de Educación Continua en Homeopatía. Lleva más o menos 40 años en Europa, en donde cada año hay congresos mundiales. He tenido la oportunidad de estar en 5 de ellos, en donde el trabajo es científico. Se presentan y estamos 2.000, 3.000 homeópatas de todo el mundo presentando trabajos de investigación. La maravilla que mi Dios me ha dado la posibilidad de estar en dichos congresos, inclusive en la formulación de esquemas de manejos respiratorios por ser pediatra neumólogo de muchos años. Montagnier, nuestro Luc Montagnier, que pone el inmunocal como trabajo fundamental en las enfermedades neurodegenerativas. Él, a quien estuve con él en el 2006, antes del premio Nobel, estuvimos en Lille. Esta persona no solo es médico, se ha dedicado a la parte científica y con el grupo del doctor Pop. Ellos tienen la parte fundamentalmente de longitudes de onda y memoria del agua. Ahí hay demasiada ciencia y evidencia de por qué pasa cuando tú te tomas un medicamento creyendo en él. ¿Por qué te lo tomas en agua? ¿Por qué te tomas el inmunocal en agua? Eso tiene que ver con la calidad de molécula que va a haber para tener mayor efecto a nivel de tu organismo, en donde tus especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno están aumentadas. Esto es fundamental. Apunta hacia la homeopatía. Qué coincidencias que nuestro gran Luc Montagnier sea un benefactor y un promotor de la homeopatía. Ni qué decir del doctor Ricardo García Pelayo. Excelente, dentro de su hoja de vida es homeópata. Esa energía de ese vitalismo es genial. Miren, y cuando los colegas, compañeros, amigos se abren a este tipo de medicinas, como que se va aumentando ese chi, esa energía vital.
Esto a mí sí me llama muchísimo la atención, que Luke diga que la base científica de la homeopatía se ignora porque se silencia lo que molesta a la economía. En este momento, a raíz de esto, el grupo de Suiza hizo trabajos económicos en más de 24 problemas médicos para mirar si realmente la homeopatía funcionaba y mirar los costos. Trabajos de costo versus efecto existen miles en la parte homeopática. Y es tanto así que hace un año, de los 24 materias que estudió Suiza, en 22 fue positivo y fue declarado en Suiza hace un año como la tipo de medicina total. Escuchen bien, en Suiza. Evidencia científica de 24 trabajos que fueron hechos por los epidemiólogos del gobierno de Suiza. Esto a uno le deja que realmente la intención, y como alguna vez se ha comentado, las multinacionales alopáticas con tanta producción de medicamentos que realmente tienen intereses económicos y no de salud. O diferencia de estar con nuestro gran laboratorio Inmunotech, en donde lo primero es la salud y tiene la ciencia. Ahí me apunto yo. Realmente, donde existe evidencias, eso sí es, pero cuando hay dudas en la alopatía y estar vendiendo biológicos con efectos tóxicos y no definiendo ningún metaanálisis que dé lo positivo, me deja mucho que desear, pero sí de aprender y de agradecer. Entonces, miren, aquí aparece un gran investigador homeópata del mundo que se llama Paolo Bellavite. Paolo Bellavite es un médico patólogo hace 50 años, médico especialista en patología. Está en Italia. Este Paolo Bellavite es uno de los investigadores mayores que existen en el mundo hoy en la parte homeopática. Soy amigo de él, he compartido viajes y lo hemos traído acá y estuvo en nuestro congreso. Paolo es el que organizó, por ser patólogo, mirar a nivel microscópico y es una de las personas que cambió el número de Avogadro. Paolo Bellavite, patólogo médico, y tiene trabajos excelentes de cómo hay modificaciones genéticas con cada uno de los medicamentos homeopáticos. El grupo de Paolo Bellavite es conocido en todo el mundo. Realmente, las fronteras de la ciencia unidas con esta parte de personas le dan a uno la seguridad de que esto no es placebo, de que esto no es azúcar. Esto da el sostén científico de lo que estamos haciendo. Muy bien, algunos de los ejemplos en homeopatía. El remedio por gripa más utilizado y vendido en Francia, el Anas barbarie. Muchos de ustedes lo han escuchado, con muchas controversias por intereses económicos, sobre todo en los Estados Unidos. Realmente el oxilococcinum se vende en 60 países y en 50 idiomas. He estado en la planta de producción de ellos. He estudiado la parte científica y lo he sentido en mi cuerpo, en mi familia, en mis pacientes. Funciona excelente. Es un antiviral. Eleva interferón gamma, cada tubito 30% los niveles de interferón gamma. Por lo tanto, la posibilidad de infección disminuye viral. No me cabe la menor duda, y existen metaanálisis, porque es otro aspecto. No es simplemente un trabajito, no, metaanálisis, con 6, 8 trabajos de 6,000 pacientes, en donde se demuestra mejoría a las 24 y 48 horas con pruebas estadísticamente significativas superior a cualquier acetaminofén o ibuprofeno. Totalmente. Excelente. Esto da realmente una seguridad y sobre todo cuando tú utilizas, por ejemplo, oxilococcinum en lugar de la vacuna contra la influenza. Yo lo hago desde hace 10 años. La vacuna de la influenza, si bien es cierto,
va cambiando en el hemisferio norte o sur, de acuerdo a cómo están sus neuropeptidasas, eso cambian, pues este pato francés Anas barbarie es el que migra del sur al norte y por lo tanto tiene el sistema inmune de ambos hemisferios. Lo he probado en mis pacientes asmáticos, más de 150,000 que he visto en estos 18 o 20 años donde manejo la homeopatía. Increíble. Un paciente cuya es asmático y empieza siempre por una infección viral debe recibir oxilocoxinol. Muy bien, que si existen series de trabajos demostradas, existen más de 36 metaanálisis. Fueron presentados hace recientemente en Roma, donde estuve, todos los metaanálisis existentes hasta el día de hoy en cada una de las patologías. Esto que apareció en el British Medical Journal, así como hay Lancet, hay New England Journal, hay British Medical Journal. En este British aparecen un metaanálisis con 107 ensayos clínicos, de los cuales de 81 que llegaron a tener todos los requisitos de un metaanálisis, digamos 81 fueron efectivos, o sea, de 107, 81. Si uno compara los estudios en alopatía entre positivos y negativos, están igual. Nunca todos los trabajos alopáticos el 100% dan igual. Y eso, inclusive las vacunas del VPIH, que tenemos el conocimiento en forma personal del presidente de Cochrane. Entonces, cuando hay intereses detrás de y que le ganan a la ética y a la parte científica, eso realmente no va con mi forma de ser. En cuanto a demostrar en qué patologías se han demostrado, en infecciones respiratorias, que es mi campo. Yo ya no utilizo ningún antibiótico, no lo uso. Utilizamos homeopatía para otitis, para sinusitis, para neumonía. Y esto está demostrado y publicado en revistas, como vamos a ver en la bibliografía, en Pediatrics. La doctora Jacobs, a quien también conozco, que es del grupo de Washington, excelente haber hecho trabajos en diarrea, en otitis media y publicado todo en Pediatrics. La doctora Jacobs es una epidemióloga que ha hecho trabajos muy serios en Nigeria, en Centroamérica y actualmente vive en Washington. Por lo tanto, lo de enfermedades intestinales también hemos presentado ante la Organización Mundial de la Salud cómo el AYEPI homeopático funciona. En la parte alérgica, que es otra área en donde manejo, ya no utilizo antihistamínicos, nada de eso, ni corticoides. Utilizamos medicina homeopática. Funciona mejor que cualquier antihistamínico. Lógico que hay que saber. Y primero ser médicos, y médico bueno. Uno debe ser un médico integral bueno para entender cómo aceptar este tipo de medicina y estudiar y saber algo de epidemiología. En la parte de investigación, cuando empezamos a hablar qué es el All Radio, que yo hago el All Radio a cada medicamento homeopático con el grupo del doctor Alex Reuten. Nos graduamos con el All Radio de los medicamentos homeopáticos en la Universidad de Maimónides en Buenos Aires, con el que más sabe de la parte epidemiológica e investigativa en homeopatía, el doctor Lex Reuten. El grupo de Maimónides, con los grupos Aizayaga, sabemos cómo encontrar el All Radio de un medicamento, que quiere decir la posibilidad de que sí funcione o no funcione. Sucede que no es lo mismo un medicamento homeopático en el norte o en África que acá en Colombia o que en Argentina. Ahí es, así como hay resistencia de antibióticos, también existe la individualidad de respuesta a un medicamento individual homeopático. Por eso la necesidad, de acuerdo a cada sitio de trabajo, así como vamos viendo qué resistencia bacteriana, de qué germen hay en un hospital universitario versus un puesto de salud, igual situación debemos hacer en la parte homeopática. Pues bien, en esta parte de alergias, quizás en alguna nueva oportunidad hablamos ya más en detalle por cuestión de tiempo, pero eso es lo que quería comentar al respecto. Ahora, revistas que existen, en revista médica chilena, ya del año 2009,
presenta este grupo de Abello y colaboradores un trabajo, cómo entró la homeopatía en Chile, cómo se está dando en las facultades de medicina, cómo es su pensum, espectacular, y qué resultados han tenido, comparándolo el tratamiento alopático versus el tratamiento, o muchas veces la suma de los dos. Se hacen pruebas estadísticas para evitar o sacar el efecto del otro medicamento, y realmente exitosos los trabajos hechos en nuestra Latinoamérica. Cochrane, si bien es cierto, comentaba algunas debilidades que ha tenido en la autorización de algunas vacunas, realmente esos metaanálisis que se hacen muy serios en Cochrane demuestran que hay claridad en el beneficio de esto. El primer punto, uno de los metaanálisis del INDE, declara que no es igual al placebo. O sea, hay superioridad, no es no dar nada, no, se da algo, y esa algo son moléculas de minerales, animales o vegetales de la naturaleza que tienen una vibración especial. No es agua o azúcar. Eso está claro en miles de trabajos. Así como uno entra a PubMed a buscar glutatión, entras a PubMed hoy y depende de la patología, encuentras entre 5,000 y 30,000 artículos. Y de la parte latinoamericana, en el grupo de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo el grupo brasilero, tenemos 120,000 artículos de homeopatía. O sea que esto, y va cambiando, en los últimos 20 años ha cambiado y ha crecido en forma. Esto no será ciencia. Si ciencia es buscar el camino de la salud, cuando tú con alopatía vas encontrando enfermedades crónicas, creo que es un gran camino que hay que seguir. Y no está todo dicho y no es la perfección. Todas las medicinas son una sola, si no son diferentes campos que tú los utilizas de acuerdo a tu conocimiento. Referencias en patología respiratoria, las que quieran. Les hablaba de un metaanálisis sobre Oscillococcinum, está en Cochrane, revisión del año 2006, el grupo de Vickers. Aquí están los metaanálisis de Linde y Kucherat, en donde cientos de trabajos bien controlados, doble ciego, algunos versus placebo, otros contra alopatía, han dado la evidencia que esto funciona. Realmente en patología como rinosinusitis, otitis media, aquí está la doctora Jacobs, Pediatric Infectious Disease. Quienes somos pediatras, creo que sí hay que seguir leyendo. Yo digo que no, pero también hablé de los journals de radicales libres, pero también lee Homeopathy, o British Journal of Homeopathy, lee Homeopathy de México, o la homeopatía Brasil. Creo que uno debe hacer un mix del aspecto científico cuando está estudiando. Muy bien, muchísimas publicaciones en revistas alopáticas. Esta diapositiva la traigo porque, si bien es cierto, uno lee New England Journal of Medicine, Journal de Clínica de Alergia, diferentes tipos. Por otro lado, debe leer Pediatrics, debe leer Medicina Alternativa y Complementaria, Journal. Es que los journals de homeopatía existen hace 30 años. Y creo, los médicos alópatas nos hemos quedado sin leer absolutamente nada, la mayoría. Quienes tienen mente abierta y son dedicados a investigar por dar salud, lo van a ver. Revista del CDH, espectacular. Cómo lo indican en terapia continua, cómo le dan una educación continua y cómo van produciendo libros. CDH tiene más de 72 libros producidos por especialistas alopáticos con homeopatía. Aquí están algunos de ellos. Yo dispongo de 40. Es impresionante cómo hay investigación en homeopatía en diferente típico, tanto basal, investigativo a nivel molecular, pero clínico también. Homeopatía en otorrino, que un otorrino que lleve 30 años de otorrino y buen profesor de otorrino, se dedique después de los 30 años y publique trabajos con homeopatía. Eso es para creer. Quizás
quien no tenga una especialidad médica, al ver un homeópata que hace esto, no. Pero cuando sabemos como alópatas que cualquiera de nosotros que haya hecho especialidad, ha habido profundidad, y que nosotros con profundidad demos esa mente abierta, eso da mayor creencia dentro de nuestro grupo. Este libro que hablo sobre Nanodynamics, ahí está donde desapareció el número de Avogadro. Chasandran, a quien lo conozco, he tenido oportunidad de verlo en Europa y acá en Colombia, publica cómo cada elemento a diferente dilución cambian los átomos. Por eso es que un carbo vegetabilis, si no lo das a la 9CH, no tiene átomos de oxígeno. ¿Por qué un arsénico, un álbum a la 30CH tiene un cobre que me ayuda a pasar la noradrenalina a adrenalina y mejorar mi estado desde el punto de vista de estrés? Esto es demasiado importante y los invito a Nanodynamics del doctor Rajendran. Hoy en día se trata de cambiar el término de homeopatía a una nanociencia, porque estamos hablando de femtogramos de más de 1 por 10 a la menos 18, 1 por 10 a la menos 1000, 1 por 10 a la menos millón. Los trabajos que hay espectaculares en esclerosis lateral amiotrófica, en esclerosis múltiple. Para mí fue sorpresa cuando estaba en Europa y presentan 30 casos de esclerosis múltiple manejados con homeopatía a la 10.000. ¡Wow! Y ahora, con el grupo de la India que estuve con Banerjee, manejo de cáncer impresionante. Existen farmacologías, materia médica, así como existe el Vademecum. Esta es una materia médica homeopática del grupo CDH. Repito, lleva 40 años. El profesor de Marque, el doctor June, es del grupo francés. En donde por dentro, ¿qué tienes? Aquí traje el Arsenicum album. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su origen? Acción especial de cada uno de ellos. ¿Cómo actúa? ¿En qué indicaciones hay? Igual que lo hacemos con un omeprazol o igual que lo vemos en el Inmunocal que está en el CPS. Igual. Entonces, esto y es aprobado en los diferentes países. ¿Tendrá ciencia esto? Muy bien. Esto es uno de los... aquí están los datos de un YouTube que los invito a tomar foto o mirarlo. Por tiempo no lo paso. Un profesor argentino y tengo profesores españoles, como en 12, 14 minutos nos indican la cantidad científica que hay en la homeopatía. Muchas gracias, doctor Eduardo. Discúlpeme si me pasé o algunos minutos. Y no, podés acá. Me tienen a la orden y con todo gusto. Creo que Claudia, algunas preguntas que saldrán, bienvenidas sean y muchas gracias por estar abiertos a dar salud. Gracias por estar abiertos a utilizar Inmunocal. No me cabe la menor duda. Se potencia el efecto cuando tú das medicamento homeopático y glutatión precursor, específicamente Inmunocal. Se potencia. Hay trabajos de mediciones directamente de GSH y las dismutasas dependientes de glutatión. Se elevan y con algunas diluciones homeopáticas. Esto es muy interesante. En otro webinar que hicimos junto con otros homeópatas, los presentamos. Por cuestión de tiempo no los pasé acá, pero quiero decir que hay una conexión total. No funciona la homeopatía si tú tienes óxido reducción aumentada de oxidación. No funciona. Como tampoco funciona el corticoide, como tampoco funciona el antihipertensivo. Por lo tanto, ninguna medicina funcionará si tú no tienes estabilidad en el sistema de óxido reducción, control de esa enfermedad inflamatoria leve que la tienen todas las enfermedades, y lo mismo la parte mental. También tiene que ver, impresionante las respuestas mentales en la parte de homeopatía. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias, Jairo. Un poco lo que necesitábamos nosotros acerca de esta ciencia oculta, ¿no? Esta cosa de negación, lo que dijiste de la parte de negación, voy a hacer algunas aclaraciones
La revista Pediatrics es una revista internacionalmente leída por todos los pediatras, especialmente y por los médicos de familia. Nosotros obviamente recibimos la colección en el internet en nuestra biblioteca de Northwestern. El Cochrane es un centro americano especialmente diseñado con colaboración de prácticamente todas las especialidades, epidemiólogos, farmacólogos, etcétera, de cómo revisar estudios médicos y cómo revisar metaanálisis. Esto no ya es cómo revisarlos y qué es lo correcto y lo incorrecto, lo que acaba de mostrar el doctor Guerrero. Otorrino es por otorrinolaringólogo o en Estados Unidos lo que le decimos ENT. E-N-T. Sí quiero agradecerte, Jairo. Obviamente creo que esto hay que tenerlo grabado, creo que hay que hacerlo de a pedacitos, pero lo más importante es qué tristeza que yo he tratado, por ejemplo, con Inmunocal. Le he dado Inmunocal a gente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, pero no le he consultado con el homeópata porque o sea, hoy por hoy, yo me leo todos los estudios, habrás seguro participado en la controversia de empezar temprano a los asmáticos con corticoides, inclusive con corticoides inhalantes, y la relación con la altura de los niños. Hubo una controversia bastante importante porque esos chicos reciben corticoides inhalantes por años. Y yo digo, ¿y por qué la controversia si le puedo dar algo que no le va a hacer daño? Porque creo que ahí es donde también tenemos que hacer énfasis, no sé, pero recuerden que prácticamente la medicina no tiene efectos colaterales. A pesar de que cura con lo mismo, y no sé si se dieron cuenta, ¿se acuerdan cuando la mamá nos decía, mi mamá, teníamos que tomar leche caliente, preferiblemente con unas gotas de alcohol, y cubrirnos con 7, 8 mantas a la noche cuando teníamos enfermedades virales del aparato respiratorio? ¿Será que la temperatura mejora y mata a los virus? Curar con lo mismo que cura el cuerpo. Y bueno, hay una escuela muy grande, como dijo Jairo, en Argentina, y prácticamente yo nunca me nombraron la homeopatía en los 6 años de estudio. Creo que, no sé, Claudia, si querés remarcar algo, pero creo que hay que ir a las preguntas. Pues nada más hacerle comentario al doctor Jairo, que tiene saludos desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México, obviamente Colombia, Perú, Guatemala, que gracias por compartir y no quedarse con toda esa información que son de verdad importante, y que ya pusieron en otro nivel a lo que es la homeopatía, porque la mayoría tiene el mismo concepto que tiene el doctor Scholko, homeopatía, posiblemente no me funcione. Así que gracias, doctor Jairo. Salud de todos, de un continente al otro, de un país a otro. Sí, parece que yo estoy pintado, todos los saludos son para Jairo. Muy bien, ¿querés? Preguntas, doc, si quiere. Dice Gabriela Valderrama, ¿qué opinión tiene de lo que se avecina? Una vacunación masiva y tal vez hasta obligatoria, sin haber dado el tiempo necesario y suficiente, años, para conocer los efectos secundarios de las vacunas para el COVID. Miren, quieren que les diga la verdad, cuando me mandaron el video de la India usando Arsenicum album, casi dije que debe ser un video fabricado. Entonces se lo mandé a Jairo y le dije, ¿esto es fabricado? Y me dijo, yo uso Arsenicum album de hace 15 años para la inmunidad, Eduardo. No sé si podés comentar, porque yo soy el que inmunizo, el alópata.
pero también soy el que conozco lo que pasó con la vacuna Sabin, con la vacuna Salk, con el problema de la influenza. Recuerden que todos estábamos vacunados contra la influenza y nos tocó el H1N1 y empezamos a ver cuánto daño colateral. Si podés comentar algo, Jairo, te lo agradezco porque vos sabés, bueno, como pediatra neumólogo, neumonólogo, obviamente podés comentar muy bien esto. Sí, realmente la experiencia de vacunación ha sido que están incluidas en muchos efectos secundarios a estudios a mediano o largo plazo. Entonces, creo que uno debe ser prudente. Yo como pediatra allá en Rusia, cuando estaba en el Congreso, yo no soy antivacuna, porque yo soy muy claro de que el cuerpo necesita unas vacunas para producir sus defensas. No me cabe la menor duda. Pero, y ahí va el problema. Esos diluyentes que antes era mercurio de timerosal, ahora no, ahora es aluminio. Yo lo mido en el consultorio a todos mis niños con bioresonancia cuántica y después de 40 vacunas veo niveles altos de aluminio. Por lo tanto, yo hago vacunar, le coloco medicamento homeopático para eliminar el aluminio de inmediato. Utilizo Tuja occidentalis, que está como protocolo a nivel mundial para vacunas, el día anterior y a los 3 días posterior a la vacuna. Llega el antígeno, pero no se queda depositado el aluminio. Entonces yo lo hago. Pero hay otras vacunas, por ejemplo, lo del VPIH, en donde realmente encontrar que callaron más de 12 artículos que dieron negativos para cáncer de cuello uterino, para mí fue grave, y hablar con el presidente de Cochrane, se retiró y 5 de ellos se retiraron por haber recibido más de $3,000 o billones de dólares por haber callado los que dieron negativo. Lo digo eso porque estamos hablando de vacunas y realmente también he visto el VPIH en mi consultorio con el efecto neurotóxico. 2 pacientes que hubo una serie de 40 casos en Colombia llegaron a mi consultorio y tenían niveles de aluminio alto. Entonces, yo creo que hay que ser equitativo como pediatra, porque el homeópata puro nunca hace vacunar a los niños. Yo no soy eso, soy un untado de la realidad científica, aceptando con humildad de cada una de ellas. Entonces, mi opinión es, hay que vacunar a los niños, pero sí utilizo lo que mi Dios me dio la posibilidad de conocer, la homeopatía, para quitar la posibilidad de efectos secundarios. Esa es mi opinión. Respecto a la parte de influenza, te había comentado, yo ya no vacuno influenza y respecto a lo que va a pasar con COVID, va a ser igual. Recuerden ustedes, y hemos hablado y oído de Luc Montagnier, la parte de la formación del COVID con parte de genoma, tanto de H1N1, de virus de VIH, realmente de coronavirus y quizás un poquito de plasmodium. Esto realmente nos lleva a ver que va a haber la recaída, la estamos viendo en Europa, la mutación genética va a haber igual. Ese Spicer, donde se está uniendo al receptor, realmente va a cambiar genéticamente y cada año va a tener cambio igual que la influenza. En el fondo, las vacunas son un negocio, lo digo así. Y realmente el ABC Pharma, para mí, hay muchos intereses económicos en lugar de esto. Han planteado demasiados sueños diciendo que la gente se muere. Estábamos revisando con un grupo de pediatras y neumólogos, se morían igual o menos que ahora, realmente. Y con los adultos igual. Quienes fallecen tienen el sistema inmune comprometido. Espectacular encontrar niveles de glutatión bajos en los 5 estudios que nos demostraron, realmente increíble. Si tú tienes niveles de glutatión, estás protegido contra la severidad. Posiblemente entre, pero pasará como un cuadro respiratorio. Para mí, el sistema inmune es... Si tú te tomas mínimo 1 o 2 sobres, no vas a tener que ir. Ya estoy viendo muchísimos pacientes, ayer acabo de ver 2 en unidades de cuidado intensivo manejados con esto y la homeopatía al respecto del arsénico albo. El arsénico albo es un medicamento que eleva los niveles de interferón gamma y hace destrucción
de toda la producción de fibrosis pulmonar residual. Ya estoy viendo 2, 3 meses después pacientes que tuvieron COVID que encuentro trastornos en la difusión pulmonar y he empezado a utilizar Arsenicum album para mejorar la fibrosis pulmonar. Tengo cientos de pacientes con fibrosis pulmonar manejados con Arsenicum album. Realmente ese daño del ciclo de Krebs que lo da cuando tú te intoxicas con el arsénico puro, lo revierte totalmente ese círculo de Krebs y del ATP cuando lo das a dosis 30CH. 30CH quiere decir 1 por 10 a la menos 60. Dosis espectacular en la inmensa mayoría de medicamentos. Creo que, Claudia, escuchaste lo de la inmunidad alguna vez, ¿no es cierto? Correcto. O sea, yo cuando alguien me pregunta en mi grupo, Jairo, ¿y usted, doctor, qué piensa? Y yo estoy tranquilo. Yo tomo todos los días el donador de cisteína, no tengo, me puede tocar, claro que me puedo infectar. Voy a tener fiebre, anosmia y tos. Voy a elevar, lo voy a llamar al doctor Jairo, le voy a pedir que me recete Arsenicum album y seguiré con eso. No creo que las personas que tienen una inmunidad correcta van a ya ser internadas. Como habló el doctor Jairo, tiene que ver con la severidad. Entonces sí es importante porque, y creo yo que quisiera, yo sé que hay un montón de preguntas, Jairo, pero algo que siempre se me planteó y con Mauricio se me planteó en el ozono, yo soy, ¿cómo hago para conseguir una persona que haga correctamente, o sea, que esté en alguna organización que me permita saber que sabe homeopatía? ¿Hay alguna organización, alguna indexa? En Argentina sé que hay, porque hay dos grandes. No sé si hay en Estados Unidos, en Colombia. Sí, sí hay en cada país realmente y de hecho en los congresos mundiales hemos invitado a las organizaciones y tienen ciertos criterios para entrar. O sea, sí hay asociación homeopática internacional y también hay de cada sitio. Muy importante que en homeopatía, que no profundicé por tema, la unicista. Esa unicista generalmente es el tipo para manejar al paciente con un solo medicamento. Pero si bien es cierto, ¿por qué es un medicamento? Porque te cubre el estado mental. Es que Arsenicum album te quita el miedo a morir y te da el aumento de las defensas y te da la posibilidad, o sea, varios síntomas que es lo que se llama el genius homeopático. Por eso es que cambia ese producto y no es el mismo. Hoy sabemos que ya hay 6 tipos de COVID, 6 tipos clínicos de COVID, acabados de demostrar hace 8 días. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cuerpo actúa diferente, porque a algunos les dio diarrea y a otros no. Es la respuesta individual y por lo tanto el medicamento homeopático que se ha encontrado en otros países ha sido Brionia y en otras Eupatorium y en otros Podophyllum y les ha ido excelente. Acabo de recibir de los compañeros recientemente graduados en el Ecuador como la gran mayoría salió con Arsenicum album. Excelente. Y a raíz de todo esto, de la variabilidad, por eso fue que creamos en COVID el medicamento de CBD 019 para unir las posibilidades de respuestas individuales y asegurar. Hasta el momento tengo más de 700 pacientes con COVID controlados. Vemos tanto en la fase aguda como en el cuidado intensivo y médicos, los cuales están recibiendo el CBD callado en la UCI. Y me dice, Jairo, gracias. Después de tomar eso, sentía menos disnea. Gracias, bendiciones. Lo mismo el ozono, es espectacular. Y la prevención en todos los hogares geriátricos. Tengo 200 personas tomando mensualmente el medicamento Arsenicum album asociado a interferón gamma. Espectacular. Ni un caso. Antier se hicieron pruebas PCR a todas. Ninguna positiva. Mayores de 80 y 90 años. Ahí está mi mamá. Mi mamá está en ese hogar. Y cuando uno quiere, uno da lo mejor de uno para ellos.
Excelente, muchas gracias, Clau. ¿Podemos seguir algunas preguntas? Y de hecho, es pregunta para el doctor Jairo, que es la misma pregunta que si por ahí tendría una página de website específica, doctor Jairo, que nos pueda compartir, o es específicamente por país. No, el grupo que más está trabajando en investigación es el grupo de la Organización Mundial de la Salud en la parte de bibliografía, la BBS del grupo de Brasil. Realmente es una coordinación de todas las Américas y el grupo de la Organización Mundial de la Salud, no solo de homeopatía, de todas las medicinas integrativas, y hay más de 3 millones de artículos hoy. Increíble. La limitante del lenguaje no había permitido que nos lleguen trabajos tan hermosos de medicina tradicional china. Espectacular. Y ahora en COVID, como hemos estado en los congresos y en los webinars, increíble respuesta, siempre tanto alopática como complementaria. No hay una medicina única y todo está arriba, la energía. Esa energía, llámala Dios, llámala Buda, lo que quieras. Si no tienes ese eje de todos los chakras, no va a funcionar. Fenomenal, fenomenal, doctor. Y bueno, ya hizo una lluvia de saludos para el doctor Eduardo Cholco, que también le mandan muchos saludos, que le agradecen, doctor Cholco. Fueron más de 50, 60 en un segundo, así que también lo aman. Dice, quería preguntarle sobre las posibles interacciones medicamentosas con el donador de cisteína. El donador de cisteína es un producto natural de calidad farmacéutica, de efecto biológico que no tiene interacción. Si las interacciones son correctas, sería decir que potencia las posibilidades de las medicaciones homeopáticas si estás decidido. Yo muchas de estas cosas, y tengo muchísima experiencia como médico alópata y muchísima frustración por haber dejado de aprender cosas que deberían haberme enseñado tanto en la escuela de medicina como en la residencia. Acá viene una pregunta para el doctor Jairo que dice, María Becerra dice, buenas, soy Carmen Becerra. Mi pregunta es si al combinarse la homotoxicología con el inmunocal, con el donador de cisteína, les pido que usemos lo correcto, obtendremos una mejor respuesta celular para mejorar las enfermedades. Sí, no me cabe la menor duda. Hoy hemos hablado de homeopatía, pero homotoxicología, el profesor Rekeweck. Rekeweck es el fundador de la homotoxicología. Homotoxicología significa quitar la homotoxona, y homotoxona es el radical libre. Homotoxona es el estrés. Entonces, los medicamentos de homotoxicología que se utilizan van muy bien y funcionan como detox. Los detox que se utilizan en la parte de homotoxicología. Y recuerda, el componente de homotoxicología tiene componentes de homeopatía. El detox de diferentes laboratorios contiene casi los mismos medicamentos homeopáticos para mejorar ese drenaje tanto hepático como intestinal y renal, aspecto que lo da también glutatión. Por lo tanto, lo que digo, yo sí utilizo también homotoxicología. Excelente, excelente. Combinación de medicamentos homeopáticos que pueden ayudar a detoxificarte. Claro que sí. Entonces, el potenciar quiere decir que no dejes de utilizarlo, pero súmale ese más y seguro siempre de nuestro precursor de glutatión. Muchas gracias, más claro, échale agua. Gabriela dice, deberíamos ser más prudentes con el tema de la vacunación y de las 6 vacunas o más, ¿cuáles serán las más recomendables? Mira, yo voy a hablar un poquito, como vieron, mostré un artículo del JAMA con los 4.000 millones de dólares que invierten las farmacéuticas americanas en Estados Unidos. Lamentablemente, uno de los descubridores, uno de los trabajadores en la gran mayoría de los estudios del Harvoni, una medicación para la hepatitis C, me acuerdo que una de las cosas que me dijo va a ser el negocio más grande de la farmacología este año.
y ya lo vieron en la lista, 5 billones de dólares por año. O sea, imagínense para aprobar esas cosas la cantidad de dinero que hay. Y yo soy muy partidario de la medicina alopática. Lo único que estoy diciendo es que nosotros seguramente podemos pedirle al doctor si conoce casos de hepatitis A, B y C tratados con homeopatía, por ejemplo. Les digo porque la vacunación, nosotros tenemos mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, cuando se hacen en 1000 personas y más de uno de nosotros sabemos la diferencia entre las personas, cuando juntás 10.000 personas el genoma es tan distinto y la forma, el pensamiento, la depresión, cómo influye en este tipo de vacunación masiva y en este tipo de miedo. ¿Podés comentar, Jairo? Sí, no, en homeopatía existe y es el Phosphorus a la 30CH. Hemos tenido la oportunidad de manejar hepatitis A, B, hepatitis tóxica, antiviral, de todo tipo, realmente. Recuerden ustedes que el medicamento que se utilizó por mucho tiempo en intoxicación por acetaminofén fue N-acetilcisteína. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo con el precursor de glutatión, espectacular. En 24 horas, excelente. Cada 6 horas, 1, 2 sobres, espectacular. Espectacular. Igual caso con hepatitis A, B y C. Existen los reportes realmente sobre manejo de fósforus a la 30CH, cambia impresionante. La intoxicación por fósforo blanco, manejado con fósforos a la 30CH, respuesta y supervivencia en UCIs del 90% con homeopatía. Perdona, si ahora estoy yo en la pregunta. El señor que viene con hepatitis C crónica, para todo el mundo hay básicamente muchas hepatitis, pero virales. Básicamente hay hepatitis A, B y C y hepatitis por citomegalovirus, por otros virus raros. Pero en general hablamos de hepatitis virales A, B y C. Si viene un señor a mi consultorio con hepatitis C, recordá que hasta hace 3 años el Harvoni no existía y estas personas tenían problemas gravísimos de inmunidad, de enfermarse, los admitíamos. Yo lo mando a un especialista en homeopatía y él le da y el paciente mejora inclusive su conteo viral, Jairo. Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo que ese paciente debe recibir el precursor de glutatión. No estoy diciendo que el fósforo lo reemplace, que quede muy claro. O sea, soy y desde que conocí y estoy ejerciendo este precursor de glutatión, no me cabe la menor duda que el sitio donde actúa mucho más es el hígado. De hecho, tengo un paciente con hepatitis destructiva porque tenía agenesia del colédoco. Me llamaron de cuidado intensivo de Bogotá. Jairo, ¿qué hacemos? Le dimos Inmunocal, precursor de glutatión, y se mejoró el paciente y se hizo la reanastomosis por agenesia de colédoco y de hepático común. Increíble. O sea, funciona excelente, excelente. Y si el efecto de las trasaminasas y fosfatasas baja prácticamente en 24 a 48 horas cuando utilizas fósforos al tiempo a la 30CH. 3 globulitos cada 12 horas. Increíble. Muy bien, dice, ahora la voy a contestar yo, dice, la ingesta del donador de cisteína puede llegar a producir crisis curativa. La respuesta es sí. La crisis curativa está seguro que si le voy a dar a Jairo me va a hablar de lo que debe producirse cuando uno mejora en cada célula, y es eso. Puede producir un ligero dolor muscular, una pequeña exacerbación de lo que tiene, puede producir una ligera febrícula, etcétera, etcétera. Lo que sí les pido es que un paciente que hoy viene a mi consultorio y empieza el inmunocal y dentro de una semana le sacan una placa y encuentran que tiene un tumor en el pulmón, el descubrimiento es una cosa casual, no causal.
Esto no lo ocasionó el donador de cisteína, la homeopatía, el médico que no sabe y dice, ay, deben haber sido esos globulitos. Esto lo ocasionó otra cosa, ya sea el cigarrillo, el estrés, todo lo que ese señor vivió antes de que la primer celulita se haya transformado. Adelante, Jairo. No, sí, realmente la homeopatía ayuda mucho, pero uno debe ser, antes de ser homeópata, tengo que ser un buen neumólogo. Es decir, una lesión de pulmón, y me ha pasado con tristeza encontrar que era un cuerpo extraño, que llegó por muchos años y ahí estaba cuando hice la broncoscopia y la extracción del cuerpo extraño. Pero también me he encontrado que se ha manejado como asma y tenía un tumor directamente en el bronquio fuente derecho. He tenido esto, por lo tanto, al ver una imagen debe estudiarse y por eso es que digo hay que ser alópata bueno y eso es tomar una placa de tórax, lo que se llama un nódulo pulmonar solitario, mayor de 2-3 centímetros, siempre amerita un TAC de alta resolución. ¿Por qué? No te hace cortes muy finos. Y segundo, biopsia de la lesión. Realmente hemos encontrado a veces residuales de infecciones micóticas muy frecuentes, pero también hemos encontrado cuerpos extraños y a veces tumores, pero benignos, como hemangiomas o lipomas que están ahí metidos, pero también varios han sido cáncer broncogénico. Por lo tanto, la historia clínica, cuánto tiempo sigue, el control radiológico de cada 6 meses o cada año para ir mirando la evolución. Pero no me cabe la menor duda de que si sea benigno o maligno, con la utilización de glutatión, disminuye el tamaño. Esto es increíble. Y le damos medicamento homeopático para disminuir tumoración, benigna o maligna. Por ejemplo, la tuja occidentales que yo le doy o un conium maculata me disminuye el tamaño del tumor para que en cirugía sea más fácil la extracción. Eso es trabajar en coequipo. Y hoy en día hay que trabajar en equipo, es fundamental. La individualidad del cirujano de tórax no es suficiente, sino abre su posibilidad de un posoperatorio, de manejar homeopatía en posoperatorio. Espectacular. Más rápido, mejoría. Jairo, si esa persona está en tratamiento alopático, ya sea que tenga cáncer y esté tomando quimioterapia o piensen que le van a hacer cirugía, ¿puede hacerle daño la homeopatía? No, yo creo que hace daño al bolsillo, pero no daño al ser humano. ¿Por qué? La dilución a la cual se está dando realmente efectos secundarios no se ve. El efecto secundario es dar un medicamento homeopático no adecuado. Por eso la importancia del estudio adecuado. Uno ya empieza a conocer quién sabe de homeopatía o quién se dice homeópata. Esto es muy importante. Porque claro, el daño sería el gasto del medicamento sin ver ningún efecto. Perfecto. Ahora voy a leer lo de Marciano Reinaldo. No te enojes, Clau, no te enojes, respira hondo. Diabetes desde hace 15 años aproximadamente tratadas con insulina, 40 unidades de Lantus, 5, 7 y 5 unidades debe ser de rápida o de humana rápida. También tomo homeopatía 3 veces al día, gotas diluidas en agua, un vaso. Tengo renopatía diabética, duelen y acalambran mis articulaciones, problemas en mis ojos, arden y dan comezón y chinguinas, que no sé lo que es, eh, y dice problemas en la ciática y la cuarta lumbar, pero no hace ninguna pregunta. Entonces, les quiero decir algo importante. Primero de todo, escuchen bien cuando el doctor dice, tenés que ser primero un buen médico alópata, tenés que sentarte con tus pacientes. En Estados Unidos nos han destruido la relación médico-paciente. Prácticamente nosotros tenemos que ir con cuestionarios para descartar o no descartar y las medicaciones y eh, y las enfermedades se han convertido como en un recetario. Tiene depresión, le doy esto, tiene esto, le doy esto, y no sabemos qué otra cosa tiene. Entonces, sí, dice Gabriela Valderrama Izquierdo, socióloga, los pacientes no graves que tienen COVID,
¿Se recomienda algún tratamiento homeopático debe ser? Adelante, Jairo. Si tenés un paciente que empezó con tos, dificultad para oler y hoy tiene fiebre de 38 o de 39. Sí, no, indudablemente hay que empezar ya. Eso quiere decir que hay una respuesta ya inflamatoria. De acuerdo al conocimiento que tengas, así como dar un agua de panela con limón te puede ayudar en parte, tienes que mejorar tu sistema inmune. Yo de medicamento homeopático no me cabe la menor duda que le daría el CBD 019, que contiene el arsenicum album, el eupatorio, tiene el gelsemium. La mayoría de personas están bajando las defensas por miedo. El miedo a morir te lo controla Gelsemium. ¿Qué me va a pasar mañana? Gelsemium. Y por lo tanto, esto lo tiene el medicamento. Tiene las dos echinacéas que habíamos comentado de la parte de no antibióticos. Yo ya no utilizo antibiótico. Y la pregunta que quizás había comentado Eduardo de la echinacea debe ser muy puntual, la angustifolia. La angustifolia, porque la otra, la purpúrea, no actúa como antibiótico y tiene que ser a una potencia 15 CH para que aumente factor de necrosis tumoral para destruir la bacteria y te aumenta antiinterleuquina 1. Si tú utilizas la echinacea común y corriente de una tienda natural, jamás controla o compite con un antibiótico. Tienes que recibir antibiótico. Por lo tanto, quien utiliza homeopatía como un antibiótico debe saber la dilución y cómo actúa esa dilución respecto a los mecanismos bactericidas. En cuanto al COVID, entonces le daría eso y viene además interferón gamma, que es el que necesitamos. A ese niño yo le daría 5 gotas cada 8 horas por 15 días. He manejado 12 pacientes en esos últimos mes y medio, todos negativos. Después de haber, muchos de esos estuvieron en hospital piso y otros en cuidado intensivo. Que se ha combinado el manejo y que alguno recibió ivermectina, bienvenida la ivermectina. Que si alguien utilizó acetamicina, bienvenida. Hasta hoy no se puede hablar con seriedad y sinceridad de qué sirve y qué no sirve. Lo importante es que hay una infección viral y que nuestro sistema inmune responde exageradamente a esas múltiples genes que le metieron a esa tal virus. Realmente esa respuesta individual es la que te va a dar o diarrea o simplemente fiebre o vas rápidamente con disnea a la UCI. Ojo, no intubar. La mayoría de médicos, y hablaba con el grupo de España, no se han muerto ya en la UCI porque no intuban. Cuando intubaban al paciente, 100% de mortalidad. Eso ha cambiado y afortunadamente la manera de dar oxígeno es diferente. Yo la doy en globulitos, no le doy carbo vegetabilis. A 5 pacientes en la UCI los tengo con globulitos y funciona como si le estuvieran dando oxígeno. Increíble, saturación 94%. Muy bien, Clau, tenemos alguien pregunta al doctor Jairo acerca de escuelas de homotoxicología. Le han recomendado complementar el inmunocal. Yo uso mucho el yoga, uso mucho la visión psicológica, creo mucho que hay una gran relación entre los órganos y las historias. El órgano piel con la mujer, el órgano digestivo con el abuso, etcétera, etcétera. Y creo que también en algún momento nos vamos a poner a explicar, ojalá tengamos para el sábado que viene al doctor Arturo ya listo para hacerlo. Hay 47, 48 preguntas, creo que si querés poner mi email, yo con gusto, lo que pueda contestar. Todo el mundo tiene que poner, si va a ser una pregunta larga como la que hace María Becerra, que quiere saber en las escuelas de homotoxicología, quiere saber cómo complementar el inmunocal, necesito el teléfono porque yo en 1 minuto o 1 minuto y medio puedo resumir lo que tardo en escribir. Creo que es hora de irse, son 2:34. Jairo, no tengo palabras para agradecerte, para lo que mi papá decía, para desasnarme.
te tenés que ir a desasnar. Y creo que muchos de nosotros que respondemos como asnos, como burros, que, ay, no sirve para nada, te dedicas a eso, bueno, es hora de empezar a realmente a salir del closet de la medicina complementaria. Todo el mundo tendría en este momento, con esta crisis, tendría que estar tomando el donador de cisteína y tendría que tener a mano la consulta con un homeópata para yo un poco me asombré de esto del arsenicum album y de la combinación especial que hizo Jairo para, digamos así, involucrar a todas las posibilidades en cuanto a cómo elevar la inmunidad desde el punto de vista homeopático. Te agradezco muchísimo, Clau. Adelante. Muchas gracias, Claudia y doctor Eduardo Cholco, por la oportunidad, de verdad, y seguiremos hablando de medicina integrativa. Los miércoles a las 8 de la noche tendremos todo el tiempo. El miércoles tenemos medicina ortomolecular y glutatión, y en 15 días tenemos medicina tradicional china y glutatión, con compañeros que son de Inmunotech, compañeros de medicina que están trabajando, son médicos especialistas en estas áreas, los tenemos invitados. Gracias, doctor Eduardo, y siempre estaré ayudando en lo que se requiera. También puedes darle mi correo y también me pueden escribir con todo gusto, no tengo problema, realmente open mind. Y disculpen cualquier interrupción y cualquier de pronto exageración. Creo que a veces cuando uno habla con el alma, como que grita, como que dice de pronto, pero mi Dios me está iluminando, soy un angelito. Exactamente, muchas gracias, Clau. Gracias, doctor Cholco, gracias, muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya compartí, por ahí me están preguntando dónde pueden tener acceso a esta conferencia. Bueno, ya les compartí el link, está en nuestra página de Ciencia y Salud, Vive Mejor, y también en YouTube, que está en Health, en inglés Salud, en Science, de Ciencia, en YouTube. Así que, doctor Jairo, siempre agradecida, que tengan una excelente tarde. Y muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde y gracias a todos ustedes que estuvieron. Muchas gracias.